Son muchos los dominicanos que ponen en alto el nombre de República Dominicana en otras latitudes del mundo. Hoy vamos a sostener un breve conversatorio con una profesional de la medicina que ha venido escribiendo una historia interesante, una historia bonita. Desde el mismo momento en que egresó con lauros académicos en la Universidad Iberoamericana, y en la actualidad están pasando cosas interesantes a nivel profesional en su vida. Ella es Luisagna Sánchez Ventura, con quien vamos brevemente a conversar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Luisagna? Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación en el día de hoy, Wellington. Bueno, ya sabemos que Luisagna es una profesional de la medicina que se graduó en la Universidad Iberoamericana, pero queremos saber qué te inspiró, Luisagna, a escoger esa carrera y qué proyectaste al terminarla en esa universidad. Bueno, cuando reflexiono en esa pregunta, me doy cuenta que han pasado muchos años ya desde el momento en el que ya en bachillerato para mí fue muy clara la decisión de comenzar medicina. Siempre he sentido una pasión por los libros, por las preguntas, por investigar, y realmente en mi cabeza nunca hubo una pregunta de otra carrera. Decidí escoger la Universidad Iberoamericana en aquel momento porque su currículum estaba destinado o tenía un camino más claro en lo que es una formación en el extranjero, y yo desde un principio sabía que quería especializarme en Estados Unidos. ¿Te inspiraste en alguien? ¿Alguien elevó tu motivación para coger esa carrera? Pues claro, mi papá, el doctor Carlos Sánchez, él es médico, y desde un inicio yo vi en él una inspiración, una persona que siempre me decía, siempre todavía me dice, que la metodología es clave para todo proceso en la vida. Entonces, una persona que siempre se ha enfocado en la salud pública, utilizando su grado de medicina para cualquier intervención que ha hecho a nivel de su carrera en estos años. Bueno, partiendo de que tú egresaste con lauros de la universidad, eso quiere decir que te ubicas en un conglomerado especial en términos académicos, o sea, tú eres un estudiante especial. Entonces, ¿qué rigurosidad en términos de preparación, de responsabilidad, de integración a los temas de la formación debe tener un estudiante para aspirar a llegar a ese nivel académico? Bueno, no solamente estamos hablando de responsabilidad, pero también de determinación. Debes tener claro dónde quieres llegar, cuál es tu meta, cuáles son tus objetivos realmente. Recuerdo que en las primeras materias, tanto matemática, español, era muy parecido a lo que habíamos dado en el bachillerato, en mi colegio, pero ya cuando las cosas se ponen interesantes, ya a nivel de anatomía, fisiología, y ya cuando uno comienza a ir a los hospitales, tú debes tener la capacidad de distribuir tu tiempo, de determinar cuántas horas de estudio necesitas para poder ser exitoso. Realmente yo recuerdo irme, aunque mi clase fuera a las 2 de la tarde, yo me iba en la mañana a las 6:45 cuando dejaba a mis hermanitas en el colegio, yo me quedaba en la biblioteca y estudiaba 12 horas al día realmente, y eso continuó después de mi graduación, cuando yo estaba preparándome para los exámenes para irme al extranjero. Escuchando lo que plantea, quiere decir que tú tenías un plan desde el principio de estudiar en el extranjero, es cierto, porque dice que estudiar aquí te da la facilidad de prepararte a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se da después que te gradúes ese proceso de transición, de pensar lo que va a pasar en tu vida, vivir en otro país, lejos de tu familia? Bueno, creo que fue una tormenta perfecta, vamos a decirlo de esa manera, porque no solamente fue la decisión interna de que yo quería hacer mi especialidad en Estados Unidos, sino que se dieron una serie de casos, una serie de casualidades. Realmente, cuando yo fui a hacer mi internado de pediatría, la universidad tenía una colaboración con el Hospital de Niños de Cincinnati. Este es está en el top 3 de Estados Unidos en cuanto a pediatría. Yo tuve la oportunidad de ir allá, y recuerdo que en mi última semana de mi rotación, que duré 2 meses allá, conocí al doctor Russell Ware. Él es, vamos a decir, la persona clave en cuanto a un tratamiento para la anemia falciforme que se llama hidroxiuria.
Él es la persona que a nivel global ha llevado programas de hidroxiurea a muchos países de África y en Latinoamérica. Y en ese momento él me conversó de su idea. Él quería traer a República Dominicana un programa de prevención de accidentes cerebrovasculares en niños con falsemia, pero él no conocía a la persona que pudiera ayudarlo, facilitarle ese proceso. Y yo, bueno, pues yo estoy aquí, yo soy dominicana, voy a regresar, me quedan 6 meses de medicina aún, pero yo estoy dispuesta a ser esa persona para ti. Y así mismo sucedieron las cosas. Yo regreso, eso fue a final del 2015, y en ese momento termino, comienzo a reunirme con abogados, con el director del CONAVIUS, el Centro de Investigación a nivel nacional, el Centro de Investigación en el Hospital Robert Reed, y se arma el plan para formar un ensayo clínico prospectivo que nos iba a ayudar a evaluar y a prevenir accidentes cerebrovasculares en niños con falsemia. Realmente es la causa número 1 de accidentes cerebrovasculares en pediatría, es tener falsemia y tener desafortunadamente un accidente cerebrovascular. Entonces es la población principal en la que se da eso. Entonces, en esos 6 meses yo ayudo a preparar el lanzamiento del programa. Enero termino mis rotaciones y dar un año en el que entramos en este programa a 283 niños. No solamente se le hicieron estudios en la cabeza, que se llama Doppler transcranial, para evaluar cuál era el riesgo que ellos tenían realmente de tener un accidente cerebrovascular. Se clasificó de acuerdo a su riesgo a normal, condicional, que quiere decir que estaba a riesgo, y anormal, que definitivamente si no se comenzaba una terapia era indudable que eso iba a pasar a tener un derrame vascular, que es lo que aquí se le dice al accidente cerebrovascular. Entonces, la idea de este programa no solamente era determinar el riesgo de los niños, sino comenzar una terapia. Y la terapia que el Dr. Russell Ware tenía en mente es algo que se usa a nivel internacional como terapia estándar. Y no estaba aquí en República Dominicana. Pero no estaba aquí en República Dominicana. La gente le tenía mucho miedo por la connotación desde hace muchos años que se le daba a este fármaco que se llama hidroxiurea. Entonces, la gente... recuerda, en medicina las cosas a veces uno encuentra que funciona por accidente. Este fármaco realmente se inventó o funcionaba para el cáncer. Entonces, cuando se comienza a utilizar en la anemia falciforme, la gente tiene miedo porque piensa que te va a provocar un cáncer, cuando realmente no era así. Pero esta terapia estaba aprobada para niños ya desde hacía años. La FDA y todo. Exacto. Entonces, estaba siendo utilizada y era standard of care, o sea que el niño nace y a los 6 meses debería estar en esta terapia que se llama hidroxiurea. Pero aquí en República Dominicana, con el miedo, con la falta de capacitación en el médico y el hecho de que tenía que importarse desde Puerto Rico, hacía que muchos niños, si no la mayoría, no estuvieran en la terapia. Entonces, es así como este programa comienza, a esos niños que tienen el riesgo en el medio, comienza un programa de hidroxiurea. Y yo, junto a 2 compañeras que se graduaron conmigo, Melissa Vergés y Gabriela Urcullo, somos la mano derecha, somos las personas claves en este programa, que de hecho todavía está en el Robert Reed ahora. Un programa destinado a hacer de 3 años de observación, ver esos niños que se comienzan en hidroxiurea, demostrar que su riesgo regresaba a la normalidad en vez de progresar a un accidente cerebrovascular. Bueno, hay que decir que el Robert Reed maneja muchos casos de Claro niños sí. con esa patología. De hecho, estuve revisando ahí algunas estadísticas y dicen que entre 2.800 y 3.000 casos se manejan en el Robert Reed. Así mismo es. De hecho, la anemia falciforme es demasiado prevalente en nuestro país. Hasta un 3% de la población tiene alguna mutación en la hemoglobina que se traduce en tener un tipo de anemia falciforme, ya sea doble gen, o sea, homocigoto, o un gen sí y uno no, que se llama heterocigoto, que tú portas el gen pero no lo expresas. Entonces, definitivamente anemia falciforme es de interés nacional y es algo que el plan de diagnóstico, prevención y manejo a largo plazo debía mejorarse, y todavía hay mucho lugar para mejorar en este aspecto.
Entonces este programa, que se llama en sus siglas en inglés SACRED, o sea, sagrado, las siglas en inglés Stroke Avoidance for Children en República Dominicana, nació con ese propósito y todavía está en el Robert Reed. Bueno, pero un programa súper interesante. Sí, y han podido realmente profundizar en ese tipo de investigación, como una segunda etapa de esa misma investigación. Bueno, la idea es que una vez esa investigación se termine, dejar las herramientas en el Robert Reed para continuar, dejar la máquina con la que se hace el Doppler transcraneal y capacitar a los médicos para que se sientan en confianza de prescribir este fármaco, la hidroxiurea. Paralelamente a ese programa, durante ese año, mi tesis de medicina fue en hidroxiurea y cómo se veía una mejora no solamente en disminución del riesgo de accidentes, sino también en un niño que va con una crisis de falsemia al Robert Reed 2 y 3 veces a la semana. Una vez se comienza en la hidroxiurea, pues esas crisis disminuyen, el nivel o la cantidad de veces que se hospitaliza, la cantidad de veces que necesita sangre, las crisis de dolor, todo baja, y eso es algo que se ha estudiado a nivel mundial y es algo que funciona. Entonces la idea es que sea una terapia que se apruebe y se incluya en el seguro médico de la República Dominicana y que sea algo que todo seguro cubra, sin importar realmente la edad del niño. Muy bien. ¿En qué etapa, en términos profesionales, te encuentras en materia de investigación? O sea, ya pasamos esa etapa, te graduaste, fuiste a Estados Unidos, entonces actualmente, ¿en qué van tus exploraciones? ¿En qué te estás dedicando? Bueno, para responderte esta pregunta, debo decirte que fue a través de ese proceso que yo me enamoré perdidamente de la hematología. La hematología es la especialidad que se dedica a estudiar la sangre. Y yo desde ese momento sabía que dos cosas me quedaron bastante claras. Primero, que yo quería ser hematóloga pediatra, y lo segundo es que yo quería ser investigadora por el resto de mi vida, porque me fascina realmente tener un problema y tener la capacidad de resolverlo y de ver el efecto de esa solución en la población, de ver un efecto que no va a durar 10 años, sino que yo podía ver de una vez cómo esa droga estaba afectando a los niños. Entonces, en ese momento, el primer paso era hacer pediatría. Tuve la oportunidad de ir a Cincinnati Children's a hacer pediatría. Soy certificada por la Academia Americana de Pediatría. O sea, formas parte de la academia. Formo parte de la academia. ¿Hay más dominicanos ahí? Perdón que te interrumpa. Sí, todo dominicano que se va al extranjero y hace pediatría forma parte como miembro. Pero de hecho, ahora mismo fui seleccionada como parte del consejo de la sección, del comité de sección de hemato-oncología pediátrica, para representar en la Academia de Pediatría Americana. Pero eso es un hito para una profesional de la medicina dominicana. Es un honor realmente formar parte de este consejo, porque me va a permitir tener una opinión y me va a permitir también empujar leyes o temas que vayan a impactar a grandes rasgos, no solamente a nivel de la falsemia, pero en general en la pediatría a nivel de Estados Unidos. ¿Sobre qué estás investigando? Y también me enteré por ahí que alguien me dijo como que te aprobaron un fondo económico para desarrollar una investigación que tiene que ver con células madres. Así mismo, bueno, pues termino pediatría, luego me mudo a Houston, donde estoy en el Texas Children's Hospital, está asociado con la Universidad de Baylor, College of Medicine, y es aquí donde comienzo mi fellowship, o sea, mi subespecialidad en hemato-oncología pediátrica. Acabo de concluir el primer año, bueno, el segundo año, el tiempo pasa rapidísimo. Soy, como dirían aquí, R5 ya, para comenzar a R6 en un mes o 2 meses. Y entonces, a través de ese proceso y como mi pasión es la anemia falciforme en pediatría, he aplicado a un fondo académico, un fondo financiero y de mentoría que da la Sociedad Americana de Hematología, y es un fondo especial que se le da a la minoría de Estados Unidos, o sea, fellows, minoría
Quiere decir personas de color, personas que no son nacidas en Estados Unidos, y es el primer año que incluyen personas como yo que van a entrenar en visas, en una visa que no son americanos. Entonces premian a 3 o 4 personas por año, y este año yo tuve la oportunidad de ser premiada. Son $100,000 que se le va a dar a la institución donde yo estoy actualmente, para trabajar en mi investigación, en la que yo estoy mirando los efectos de hidroxiurea a largo plazo en los niños, específicamente porque hay niños que responden excelente a la hidroxiurea y otros que no, y mirando a nivel molecular esos que no, mirando las células madres y determinando si hay algún cambio que les impiden responder como aquellos que sí. Pero para accesar a ese fondo, ¿cuál es el perfil de los que concursan, de los que optan por el mismo? Bueno, como es te como digo, un concurso. es un concurso y es muy competitivo. Se reciben miles de aplicaciones a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo realmente. Son miles de personas que aplican, todos tienen que ser graduados o estar en un programa de hematología, pero lo que ellos buscan es una investigación que pueda continuarse a largo plazo y que vaya a ser un cambio. Lo que yo ideo para la mía, o lo que pienso, es que mi investigación se puede utilizar para trasplante, para modificación de genes en la anemia falciforme, y eso es algo que es una terapia curativa para la falsemia. Entonces, ese es el plan. ¿Y en qué tiempo proyectas terminar esa investigación? Está planeada para 2 años. Ya llevo 1 año de recopilación de datos, y eso fue lo que presenté cuando apliqué al fondo, pero me quedarían 2 años más en la institución. Ahora mismo voy a aprovechar para comentarte que fui aceptada para una maestría de investigación clínica en la misma universidad, y utilizar este proyecto para mejorar mis preguntas, mis objetivos, y que me ayude a largo plazo a preparar investigaciones y aplicar a otros fondos a nivel nacional. Bueno, evidentemente que tienes una vocación de servicio. Entonces, ¿cómo te proyectas luego de que termine tu investigación, termine tu maestría en unos años? ¿Cómo se ve Luisagna en términos profesionales? Bueno, Wellington, yo siempre he pensado que la idea de irme al extranjero para estudiar era con el objetivo de prepararme, es con el objetivo de prepararme, pero yo quiero brindar a mi país este conocimiento que yo estoy adquiriendo, y la idea es prepararme para tener la facilidad de comenzar programas en República Dominicana con ese conocimiento que yo estoy adquiriendo fuera, poder traer recursos, poder preparar médicos, hematólogos, pediatras que puedan continuar con esa labor que se comenzó hace muchos años. Bueno, podríamos pasarnos un día completo conversando con Luisagna, pero ella ha dicho una parte ya de su historia, una historia bastante interesante. Quizás esto tenga una segunda etapa, esta entrevista, porque van a quedar muchas cosas sueltas que quizás ella quiere decir, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ella ha dicho ya un poco de lo que ha sido su trayectoria profesional y qué está haciendo actualmente en playas extranjeras en materia de investigación, y su deseo de volver a su patria, a devolver un poco de lo que tanto cosechó en el ámbito de su formación profesional. Así que muchas gracias, Luisagna, y en otra ocasión seguiremos este conversatorio.